¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola amigos de Tutora TV, me encuentro con Ari Franco que nos va a contar su historia de cómo se fue acercando al judaísmo. Hola Ari, gracias por venir. Gracias a ti, Lian. Cuéntame, ¿cómo fue que en la escuela fuiste descubriendo que había un judaísmo diferente al que te habían enseñado y te fuiste adentrando? Bueno, pues realmente yo no lo veo como un judaísmo diferente al que me habían enseñado. Mi casa siempre fue una casa tradicionalista, con una carga de religión bastante elevada con referencia a lo que hay en la escuela, en la Maguen. Y pues esas son las bases que después me dieron toda la energía y el interés para buscar conocer más del judaísmo. Yo creo que el parteaguas principal fue el momento de la Akshara, como muchos, que estás conociendo, estás curioso, estás más reflexivo, vulnerable a información de afuera también. Y ahí fue el parteaguas donde me empecé a cuestionar, bueno, si soy religioso, ¿creo o no creo? Y de repente te topas con una situación difícil que dices, bueno, yo sí creo, pero yo no quiero hacer tantas cosas, no quiero ser tan observante, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué juego? Y esa sensación fue la que me acompañó durante mucho tiempo, de si vas a hacer las cosas, pues conócelas y hazlas lo mejor que puedas. ¿Qué sentías que era lo que más te conflictuaba y que necesitabas resolver? Lo que más me conflictuaba quizás era el tema de... Yo no conocía muchas cosas que habían en cuanto a observancia, pero sabía que Shabbat era mucho más amplio, que existía un tema de Berajot, que yo estaba un poco alejado, decía, sí me ponía el tefilín, pero no, Minja, Arbit, como que hacía las cosas que ya hacía, las hacía a medias. No conocía que había algo más, pero lo que sí conocía, hacerlo a medias, eso era lo que a mí me conflictuaba mucho. Entonces fui conociendo, tuve la posibilidad de ir a varias yeshivot en Israel en mi Akshara, tiempos cortos. Fui conociendo distintas formas de estudiar el judaísmo, de transmitirlo. Y cada una da lo suyo, va integrando, y eso es lo que el motor. Ya después son muchos años de estar en esto. Ok, y actualmente, ¿qué es lo que más te inspira en cuanto al judaísmo? Hoy por hoy, mi motor principal, la inspiración que tengo, yo la diría que son dos bases muy, muy fuertes. Número uno es el estudio, me apasiona el estudio. Es algo claro que cuando estás viendo de afuera, inclusive que ya te empiezas a acercar y a conocer más del judaísmo, pero te lo cuentan y cuando lo estudias, entonces tú mismo lo descubres y eso es muy, muy padre. Para mí el estudio es lo que más me apasiona. Y la segunda parte es encontrarte a ti, a tus herramientas, lo que tú eres, que hay una cabida en el judaísmo. Y sí es verdad que un tiempo, cuando apenas haces teshuvá, lo pierdes por distintas razones, pero cuando lo vas encontrando y encuentras tu persona ahí, eso es muy, muy interesante, es muy padre. Esas son las dos cosas que me van manejando, yo creo. Y a partir de lo que estás diciendo, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Y qué has sentido que tienes que hacer aquí? Es padre, yo siempre lo platico con mi esposa y con mis amigos. Yo a lo mejor desde los 14 años, 15 años, hasta que hice teshuvá a los 18, era una persona que me apasionaba mucho toda la labor comunitaria, todo el trato con las demás personas de la comunidad, mucho, mucho. Y cuando hice teshuvá, pues como que te empiezas a involucrar con una sociedad nueva, donde eres el nuevo ahí, donde es desconocida y aceptas pues todo lo que vienen diciendo, tú eres el aprendiz, tú qué puedes ejecutar. Y llegó un momento que me di cuenta que no, que yo tengo mucho por hacer y fue donde dije, bueno, yo no soy un rabino, yo no sé tanto, pero hay mucho que yo puedo hacer. Y entonces empecé a hacer grupos de estudio, a dar clases, a imprimir libros, cosas así que finalmente van en función a la sociedad y veo esa respuesta, veo la necesidad de la sociedad y la intento atacar.
Y eso es lo que yo era siempre, y eso es lo que a mí me gusta. Como que al principio empiezas a imitar conductas porque pues vienes de afuera, entonces lo que crees que debes de hacer es lo que los demás hacen. Y llega el momento donde madura un poco este proceso y te das cuenta que tienes una parte tuya que es única y la tienes que aplicar. Eso estoy muy contento con eso. Ok. ¿Y cuáles de los procesos fue el que más se te complicó en su momento? ¿En qué etapa del proceso de Teshuvá? Sí. Quizás cuando empecé a estudiar. Cuando empecé a estudiar fue muy fuerte porque siempre fui una persona que me gustaba el estudio y era bueno en el estudio, en lo que estudiaba. Me gustaba. Y de repente empiezas a estudiar y te das cuenta que un niño de 8 años entiende mejor una Mishnah o entiende mejor, sabe leer el tipo de letra con la que se escriben muchos de los textos del Talmud. Yo ni lo sabía leer ese tipo de letra y de repente un niño de 8 años entiende más rápido, la estructura la conoce y yo digo, ¿qué? Eso es muy incómodo. Pero bueno, esa es la parte difícil. Por otro lado, estoy consciente que tuve un empujón muy grande. Muchos de mis amigos, cada uno en otro ritmo y a otro nivel, pero se involucraron en un proceso similar. Y eso ayuda mucho porque la sociedad me soportó. Mi novia también, después de un tiempo hizo Teshuvá también y eso es de las cosas que más facilitaron el proceso, que a otros se les complica mucho. Cuéntame un poquito de esa dinámica actual que tienes con tu familia, con tu vida, lo que te dedicas. Pues te cuento, con mi familia, al principio un tiempo corto fue difícil en lo que se acomodan las piezas. Tengo familia que es muy tradicionalista, mi familia cercana, y eso hay veces que es difícil porque, bueno, pues ¿qué más buscas si ya en la casa te lo dimos todo? Y en verdad me dieron todas esas bases. Pero rápido comprendimos el uno al otro y la dinámica familiar es muy, muy buena. Mi vida hoy por hoy es dedicada, mi principal tiempo invertido, mi principal interés es el estudio. Tuve la oportunidad de que se fueron dando las cosas y hoy en día manejo un negocio propio con un socio. Y Hashem me ha ayudado que con poco tiempo invertido puede caminar, yo lo puedo administrar de cierta manera. Y le invierto un tiempo, unas 3 horas a eso. Y el resto de mi tiempo estoy dedicado a estudiar toda la mañana, un buen rato. Y en las tardes, noches enseño, tengo un grupo de gente que estudia conmigo y clases a mujeres, etc. Y esa es mi dinámica. Siento que está muy balanceada porque tengo tiempo de estudiar, tiempo para enseñar, tiempo para trabajar. Estoy muy contento con eso. ¿Y alguien que estuviera interesado en aprender más del judaísmo, qué le recomendarías? Mi recomendación principal sería que analice bien de quién lo va a aprender. Y la forma de analizarlo es viendo a otras personas que aprendieron de ahí, de esa fuente. Porque los procesos de Teshuvá es algo nuevo en el mundo. O sea, todo el manejo de una persona que se quiera acercar al judaísmo, en cualquier nivel que sea, es nuevo. Antes era nato, era una situación familiar. Mucho tiempo, hace 150 años, que se fue empezando a perder, pero un regreso al judaísmo masivo como el que vivimos hoy en día es algo nuevo. Y entonces poca gente tiene el conocimiento de cómo hacerlo y hay muchos errores en los procesos. Entonces tienen que, cuando empieza a conocer su judaísmo, evaluar bien a quién se está pegando, a qué árbol se está pegando. Y mi forma de evaluarlo es esa. Es qué pasa con las otras personas que se han acercado a él, qué resultados han tenido. Yo creo que es muy importante eso, número 1. Y número 2, que el conocimiento es la base de todo. El que se apega al judaísmo tiene un despertar, un sentimiento y lo que sea, pero hay muchos mitos que a lo mejor están erróneos por completo, a lo mejor en una parte, pero esos mitos a lo mejor te llevan a otra cosa que no es el judaísmo original, no es lo que tenemos planteado nosotros como judíos, pero es el mito que yo tengo, es la cultura que se vive. Entonces,
Para mí, esas dos cosas, apegarse a alguien que sepa acompañar este proceso, una fuente importante, y abocarse al conocimiento. Entre más conoces, mejor va a ser tu judaísmo. ¿Cómo qué mito te refieres, así que tú te acuerdes que tenías? Hay muchos mitos, sobre todo yo viendo de afuera el sector religioso de la comunidad. A lo mejor yo lo veía por afuera y decía, bueno, pues está desvalorizados muchos valores que yo sí contemplo. A lo mejor el valor del conocimiento fuera del Talmud, a lo mejor el valor de mantener una casa de manera estable, a lo mejor ciertos valores que yo digo, no, pues están totalmente desinteresados por lo que pasa en su país. Y a lo mejor es la imagen que percibes cuando estás afuera. Cuando te empiezas a acercar, depende a quién te acerques otra vez, te das cuenta que muchas cosas eran erróneas, muchas cosas están mal planteadas, muchas cosas, a lo mejor hay personas que me dieron esa imagen, pero no quiere decir que esa es la imagen a seguir, el modelo a seguir del judaísmo. Eso yo creo, veía también de afuera que entre más me acercaba al judaísmo, a lo mejor era más robótico el asunto, más todos iguales y que no tenía yo cabida, y poco a poco te das cuenta que te abre mundos enteros de tu persona. ¿Nos puedes compartir algún momento en donde te acuerdes que tuviste un acercamiento con Dios o con el judaísmo muy extenso? Me acuerdo muy fresca una situación que en el momento no la distinguí tanto, pero hasta ahora la tengo muy presente. Tuve la oportunidad, antes de ir a Israel, en la Akshara, viajé un tiempo por Europa y estaba en Francia, en París, en el barrio judío. El barrio judío en París es turístico, hay pocos judíos, la comunidad judía no está en el centro, pero todavía funciona, hay restaurantes, hay tiendas. Y yo pues estaba vestido como cualquier persona de todos los turistas que habían por ahí y me senté en una banca y veía pasar gente, muchos turistas, y de repente te topabas con judíos, que sabías que eran judíos porque vestían kipá y era gente religiosa ortodoxa. Y yo los veía pasar y tenía ganas de decirle, bueno, yo también pertenezco, yo también soy judío. O sea, yo no me veo igual como todos los de acá porque yo soy de tu mismo, soy judío yo también. Pero yo no, o sea, vamos, me veía como un turista más. Y así hasta que me acuerdo que ya no aguanté, no tenía ningún interés en sí, pero me acerqué con uno y le pregunté en hebreo, oye, ¿sabes dónde? Era la tarde, ¿dónde hay un lugar para decir minjá? Ah, sí, ven, yo te llevo. Y me metió, muy interesante porque estaba muy bardeado y muy escondido el lugar, era un Betacneset, yo creo que por situaciones de seguridad, pero y ya me llevó con pura gente, no eran todos 100% ortodoxos, pero había la mayoría ortodoxa y otros judíos que se juntaban ahí para decir minjá. Después ahora lo pienso y esa necesidad de decir, bueno, yo tengo algo, yo tengo una pertenencia. Esa necesidad yo creo que me marcó un montón, que muchos en algún momento la llegan a sentir de que, quiero expresar mi judaísmo. Después de muchos, 4 o 5 meses fue que me empecé a acercar. No fue inmediato, pero yo creo que fue una situación que me marcó. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lian. Muchas gracias por escucharnos. Este fue Ari Franco. Quédense con nosotros para ver más historias de reencuentro y si quieren compartir la suya, comuníquense al mail que aparece en pantalla. Gracias.